Buenas tardes para todos. Vamos a empezar entonces esta reunión del día de hoy, 16 de noviembre. Análisis y desarrollo de software 2547395 es la ficha. Y bueno, habíamos quedado que íbamos a explicar las evidencias que van desde noviembre 2 a diciembre 4. Las evidencias son cuestionario GA3 240202 501, AA2 evidencia 1, audio GA3 24020 2501, AA2 evidencia 2, foro GA3 2402 2501, AA2 evidencia 3. Bueno, también para extender la invitación de ponerse al día con sus actividades y bueno, vamos entonces a estar recordando también qué otras actividades debemos tener por ahí también al día. Empecemos con la actividad de cuestionario. Bueno, ya sabemos que los cuestionarios siempre los vamos a encontrar por evaluaciones. Este es el cuestionario GA3 evidencia 1, A2 evidencia 1. Bueno, vamos a mirar de qué se trata este cuestionario. Bueno, dice preguntas, for example, bueno, aquí según estoy viendo, esto es de verbos modales, auren y condicionales, listo. Entonces vamos a mirar por acá, modal verbs. Bueno, vamos a mirar esta, abrir imagen en una pestaña nueva, no se ve muy bien, vamos a mirar esta. Bueno, entonces tenemos diferentes tipos de verbos modales. Están los verbos modales de habilidad, para permiso, para dar consejo, de obligación y de posibilidad. So, for example, for ability we have can or could. Examples: David can speak three languages. He could speak fluent French when he was 5. Para la habilidad utilizamos los verbos modales can para hablar en presente y could para hablar en pasado. Recuerden que los verbos modales son todos estos verbos que acompañan el verbo principal y que son iguales en conjugación para todas las demás personas. Es decir, tanto para tercera persona como primera persona o plural es exactamente igual. Si yo digo David can speak 3 languages, también puedo decir María can speak 3 languages o Mariana I can speak 3 languages, ¿ok? Es lo mismo para todas las personas. Y could para hablar en pasado, ¿no? Y hablamos de habilidad. Bueno, resulta que can, could y may también nos sirve para pedir permiso. Por ejemplo, can I sit in that chair, please? Could I open the window? May I borrow your dictionary? También los verbos modales nos sirven para pedir permiso, como ¿me puedo sentar en esa silla, por favor? ¿Sí? ¿Puedo abrir la ventana? Could I open the window? Quizás el grado de formalidad cambia de can o could. Could podría llegar a ser un poco más formal. May también es mucho más formal. May I borrow your dictionary? ¿Ok? Bueno. El siguiente verbo modal es should y se utiliza para hablar para dar consejos, para cuando pensamos que algo es una buena idea. Por ejemplo, you should visit your dentist at least twice a year. You should try to lose weight. ¿Ok? Tú deberías tratar de perder peso, deberías visitar al dentista al menos 2 veces al año. ¿Ok? Se hace lo mismo con verbos que vienen de infinitivo, o sea, los verbos que salen del diccionario. ¿Ok? Para obligación tenemos must and have to, like I must memorize all of these rules about tenses, and you have to take off your shoes before you get into the mosque. I must memorize, yo debo memorizar, ¿no? Tengo que memorizarme todas estas reglas. You have to take off, usted tiene que quitarse. Este take off es un phrasal verb, es para decir que se tiene que quitar, ¿no? Los zapatos, ¿no? Antes de que entre a la mezquita, ¿ok?
For possibility, you have might, may, could, and can. Like, for example, it looks nice, but it might be very expensive. Richard may be coming to see us tomorrow. Para posibilidad también utilizamos might, may, could, or can con verbos que salen del diccionario, verbos en infinitivo, ¿ok? Bueno, por este lado lo de los verbos modales. Ahora lo de los condicionales. Ok, vamos a mirar acá rápidamente acá este ejercicio, perdón, esta explicación. Bueno, resulta que en inglés tenemos varios condicionales, ¿sí? Tenemos el condicional 0, el primer condicional, el segundo condicional y el tercer condicional. Entonces, el 0 condicional, vamos a estar hablando de presente simple. Son dos oraciones, ¿sí? En presente simple, las cuales tienen una cláusula de condición y una cláusula de resultado. For example, if you stand in the rain, you get wet. If you hit ice, it melts. So you see present, ¿ok? Este se utiliza para cosas que generalmente son ciertas o hechos científicos. El primer condicional, la primera parte va a estar en presente y la siguiente va a estar en futuro con will. If it rains, we will cancel the trip. If you study, you'll pass the exam. Si llueve, cancelaremos el viaje. Si tú estudias, pasarás el examen. ¿Ok? Entonces fíjense que acá sí se debe conjugar el verbo. Por ejemplo, si está en tercera persona, debemos agregar la S. Recuerden que para presente simple en tercera persona debemos agregar ES, S, ¿sí? Según corresponda. ¿Ok? Bueno, y la siguiente parte pues es la cláusula de consecuencia. ¿Ok? Esta es la cláusula de condición, ¿no? ¿Cuál es la condición? Si llueve, cancelaremos el viaje. If it rains, we will cancel the trip. If you study, you will pass the exam. Okay, so there is a condition and there is a consequence. Okay, now for the second conditional, we have past simple and would plus verb. For example, if I won the lottery, I would travel a lot. Okay, si yo me ganara la lotería, but this is not true. This is something that that it's imaginary, hypothetical, okay? Si yo me ganara la lotería, if I won the lottery, entonces vamos a poner en pasado simple la oración. If they sold their house, they would be rich. Si ellos vendieran la casa, si ellos vendieran su casa, ellos serían ricos. They would be rich. Pasado simple más would. Tercer condicional es también un condicional hipotético de lo que pudo haber pasado, pero no pasó en el pasado. En el pasado. If you had studied, you would have passed the exam. If I hadn't been sick, I would have gone to your party. Si tú hubieses estudiado, tú hubieses pasado el examen. Si yo no hubiese estado enfermo, yo hubiera ido a su fiesta. Okay, so you have past perfect plus would, past plus past participle. The person is imagining a different past, the imaginary situation that did not happen. Okay, la persona se está imaginando un pasado diferente. Es una situación imaginaria que no sucedió. ¿Sí? Si yo hubiese estudiado, ay, pero yo no estudié. Si yo no hubiera estado enfermo, pero sí estuve. Entonces, el segundo es hipotético. El primero es totalmente cierto. Si llueve, cancelamos el viaje. Lo vamos a cancelar. Y el tercero es sobre lo que pudo haber sido en el pasado, pero no fue. ¿Sí? Si yo hubiera estudiado ballet, yo hubiera sido una bailarina profesional. Si yo hubiera estudiado medicina, hoy sería una médica. Bueno, ¿sí? Es cosas que no sucedieron, ¿ok? Entonces vamos a utilizar el pasado perfecto. If I had
If I had studied medicine, I'll probably be a very good doctor. Okay? If I had studied, I don't know, ballet, I would have traveled or, I don't know, different places dancing or whatever, ¿ok? Es algo que pudo haber pasado, pero que no pasó. ¿Listo? Pasado perfecto con had, verbo en participio, y would have más pasado participio. ¿Cómo vamos hasta ahí, Samuel? Bien, profe, bien. Bien, listo, perfecto. Bueno, resulta que los verbos modales bueno, tenemos por acá no sé si acá hay un ejercicio de pronto vamos bueno, aquí tenemos must, mustn't, should, shouldn't, have to, don't have to, doesn't have to. Bueno, doesn't have to es para tercera persona, ¿no? Para él, ella o eso. Don't have to para primera persona plural, have to en afirmación. Esto es tengo que o no tengo que. Should, shouldn't es cuando estamos dando algo, un consejo, ¿no? Que pensamos que es una buena idea. Más es cuando también yo digo, usted debe hacer esto, es una obligación. Y mustn't se parece a can't, ¿ok? Es prohibición. Bueno, entonces tenemos por acá, study this weekend. It's my obligation as a student. I must, mustn't, should, shouldn't, have to, don't have to, doesn't have to study this weekend. ¿Cómo nos queda esta oración? Samuel, ¿cuál crees tú que debemos poner acá? Qué pena, profe. I must. Number 2, feed the animals in the zoo. It's forbidden. You have to. Sí, porque tú debes, ¿no? ¿Tú debes alimentar a los animales en el zoológico? Es prohibido, no. You must. Very good. Make my bed every morning. Help my parents at home. Ahí sí creo que sería el have. Have to. Y I should. I should help my parents. Or I have to help. Okay, well, it's a good idea. You do exercise every day. It's good for you. También se podría el should. Porque es como un deberías. Como una recomendación, se podría decir. Number 5. Listen to loud music. It's bad for your ears. You should. O sea, no Very deberías. good. My God. Ok. Bueno, vamos a mirar. De pronto me va a poner mal por esa contracción. I have to make. No, pero esto también es válido. Sí, no, esto también es válido, ¿no? Bueno, listo. Bueno, entonces básicamente este cuestionario se trata de verbos modales, de condicionales, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el mejor? If she hadn't fallen asleep while driving, if she wouldn't have fallen asleep, if she won't fall asleep, if she hadn't fallen asleep, ¿ok? Vamos a seleccionar la opción que mejor corresponda.
Hay condicionales en primero, segundo, ¿sí? Bueno.